Hola de nuevo, en esta lección me gustaría que viésemos los fallos más comunes que nos suelen suceder cuando usamos AutoCAD. Vamos a comenzar por un mal hábito que veo comúnmente entre los alumnos, es que no diferencian entre la opción de crear un bloque, que es este icono que tenemos aquí de crear, y la de crear un grupo. Es bastante diferente, son procedimientos que pueden parecer similares, sin embargo producen resultados muy distintos y el objetivo de cada uno de ellos difiere de lo que queramos conseguir. Vamos a hacer un ejemplo. Yo podría seleccionar todo este conjunto de elementos y crear un bloque. Le damos a este icono, crear bloque, podemos establecer un nombre, como por ejemplo bloque, y aceptar. ¿De acuerdo? Esto se ha producido una agrupación donde todos los elementos que había seleccionado previamente ahora se comportan como un único elemento. De hecho, si yo hago una copia, fijaros, únicamente haciendo una selección y copiando puedo copiar este bloque. Pero es que además si hiciese una modificación de uno de ellos, bueno, se verían modificados los demás. Si vamos a modificar uno haciendo doble clic sobre este bloque, aceptar, y voy a eliminar, por ejemplo, esta polilínea amarilla. Elimino el elemento y cerramos el editor de bloques. Vamos a guardar los cambios realizados y fijaros cómo se actualizan perfectamente todos los bloques que había creado previamente. Estos tres bloques que tengo aquí sufren una modificación. Esto es muy útil cuando en el proyecto tenéis elementos que se van a usar de forma sistemática y repetitiva, como podría ser, pues por ejemplo, una silla, una ventana o cualquier tipo de componente que entendáis que es el mismo, ¿no?, en todo el proyecto. Es bastante útil. Lo iremos viendo durante el curso, la utilidad de este tipo de elementos. Sin embargo, una agrupación sería simplemente poner en conjunto, ¿no?, establecer este conjunto de objetos para que su selección, manipulación y movimiento pues sea mucho más sencillo, no tener que seleccionar continuamente todos y cada uno de los objetos que van a conformar esta agrupación que tenemos aquí. Para crear una agrupación simplemente selecciono las entidades que quiero que formen parte de esa agrupación y nos vamos al icono de grupo. También podemos escribir directamente el término grupo, intro, y fijaros que ahora cuando yo selecciono este conjunto es una agrupación y de hecho puedo copiar o mover todo esto en su conjunto, como podéis ver aquí. Bueno, vamos a eliminar un poco todo esto para que lo veáis mejor. Yo puedo modificar, ¿veis?, copiar cada una de estas agrupaciones. Si quiero separar los elementos, pues bueno, tengo el iconito de desagrupar o incluso de editar grupo. Con la opción de editar, yo podría, por ejemplo, eliminar algún objeto, como por ejemplo este. Pero fijaros que el resto de agrupaciones no se ven afectadas por esta modificación. Esa sería la principal diferencia entre un grupo y un bloque de AutoCAD. Se trata de agrupaciones, sin embargo el bloque tiene una mayor utilidad, está pensado para elementos que son similares, como os decía, como mobiliario o algún tipo de carpintería, las cuales son iguales en todo el proyecto y por lo tanto deberíamos crear bloques. Agrupaciones tiene un uso más puntual, ¿no?, el hacer un grupo. Suele ser muchísimo más habitual el caso o el supuesto en el que tengamos que hacer un bloque. Otra de las cosas que me encuentro habitualmente cuando empecéis a usar AutoCAD es el hecho de determinar qué vamos a dibujar en el espacio de modelo y qué vamos a dibujar en el espacio de presentación. Para que no haya confusión, yo os recomiendo siempre que tengáis en mente que en el espacio de modelo vamos a usar todo aquello que está ejecutado, ¿no?, en la vida real, lo que es físicamente real, no es una cosa gráfica, un elemento, un recurso gráfico de la presentación. Es decir, si yo tengo el proyecto, vamos a eliminar todo esto aquí, vamos a imaginad que tenemos aquí un proyecto, bueno, las distintas estancias o los elementos que conformen el proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar alguna geometría para que se entienda mejor. Esto podría ser dos estancias, vale. Esto sería lo que estoy representando a nivel de la realidad, ¿no?, de lo que sería el diseño, lo que estoy proyectando. Sin embargo, en presentación únicamente voy a tener una ventana gráfica que me permite visualizar este proyecto. Vamos a desactivar la rejilla para que sea un poquito más claro. Esto sería el proyecto en sí. Sin embargo, aquí puede aparecer información como por ejemplo una cartela o un texto con el nombre del plano, la escala del plano, el autor del mismo. Aquí podría aparecer un texto, ¿vale? Este tipo de información realmente lo único que hace es implementar o aclarar parte de la documentación gráfica. Sin embargo, lo que es el proyecto en sí, que sería este de aquí, ¿vale?, esto realmente está dibujado en el espacio de modelo, no se dibujaría
en nuestra presentación partes que formen parte del propio proyecto, elementos arquitectónicos. Para eso tenemos el espacio modelo. Entonces es muy importante diferenciar entre lo que sería el modelo, donde vamos a tener la propia arquitectura o los elementos del proyecto, y el espacio de presentación, donde sí vamos a dibujar los distintos elementos ya más gráficos, como leyendas o cartelas o incluso acotaciones del propio proyecto. Luego aquí habrá distintas vistas del mismo con distintos niveles de zoom, pero siempre van a ser unos accesos directos al propio espacio de modelo, no están dibujados en lo que sería la lámina de presentación. Es que no dibujáis los objetos en las capas que proceden, ¿no? O dibujáis todo el proyecto en la misma capa. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, que dibujar distintas geometrías, y si os fijáis estoy dibujando todas las geometrías, una polilínea, en la capa 0, ¿no? Que sería la capa que viene por defecto. Esto es un gran error, ya que si posteriormente necesito trabajar de forma más organizada, ocultar algunos elementos, bloquear otros por las características del proyecto, es fundamental que usemos un sistema de gestión de capas donde todos los elementos se encuentren perfectamente ubicados en su categoría. Para ello, simplemente con el gestor de capas, como podéis ver en la lección destinada al uso y creación de este sistema que tiene AutoCAD, el gestor de capas, vamos a crear una capa para cada una de las tipologías de elemento. Por ejemplo, podría crear una capa llamada círculo, otra por ejemplo polilínea, línea, cuadrado, etc. A cada una de estas capas ya sabéis que le podéis asignar un color diferente. Esto nos permitirá identificar mejor las capas y además establecer posteriormente las plumillas, es decir, los tipos de trazado de cada capa. Una vez hemos creado nuestra estructura de capas en el gestor, vamos a introducir cada elemento en la capa que proceda. Para ello seleccionamos previamente la geometría y en esta pestaña superior introducimos el elemento en su capa. Voy a seleccionar este cuadrado, igualmente lo introduzco en la capa de cuadrado. Estos dos elementos irían en círculo, aquí, la polilínea en la capa de polilínea. De esta forma, como veis, es muy sencillo tener el proyecto perfectamente organizado. Yo podría ocultar algunas de las capas, bloquear o visibilizar únicamente aquellas capas con las que estoy trabajando por comodidad. Otro fallo muy común que suelo encontrar en algunos usuarios de AutoCAD es el hecho de que tienen información o tienen lo que se conoce como líneas sueltas, ¿no? El proyecto no ha usado bloques, como en este ejemplo, sí estaría bien, ¿no? Veis esta bañera donde yo tengo una agrupación de líneas, de forma que para seleccionar cualquier elemento, ya que se trata de bloques o grupos, es muy sencillo de seleccionar todo, de copiar, girar, eliminar, desplazar, no hacer cualquier operación con un elemento, ya que el mismo está perfectamente agrupado. Por eso es muy importante nunca tener los elementos. Vamos a hacer aquí una pequeña prueba, voy a explotar o a descomponer este elemento. Si os fijáis, aquí en algunos proyectos nos vamos a encontrar con que el proyectista, el que ha diseñado el mismo, ha dibujado y ha dejado las líneas totalmente sueltas. Esto es muy incómodo posteriormente para trabajar, como veis por ejemplo en este pilar, veis que está todo suelto. Para seleccionar es bastante más complejo. Lo ideal será siempre crear un grupo, una agrupación de elementos, o mejor aún, si sabemos que es un elemento que se puede repetir de forma sistemática en todo el proyecto, como es este bidé, ¿no? O inodoro que tengo aquí, yo crearía un bloque. Simplemente crear, bloque, introducimos un nombre y aceptar. Este objeto ya es más fácilmente manipulable y el trabajo con él va a ser mucho más sencillo. Este pilar de aquí, igualmente, si todos los pilares del proyecto son iguales en sección, pues yo podría haber hecho una selección y haber creado un bloque con este pilar, de forma que cuando haga una copia, cuando haga una modificación en uno de ellos se vean afectados todos los pilares del proyecto por igual, y es bastante útil. Entonces, consejo, nunca dejéis líneas sueltas, elementos sueltos como estos de aquí, porque luego el trabajo es bastante tedioso a la hora de hacer cualquier tipo de modificación del proyecto. Vamos a intentar siempre crear esos bloques o al menos esas agrupaciones de las geometrías para que la selección sea más sencilla.
Además, una de las desventajas de trabajar con líneas sueltas es que el proyecto se va a hacer más pesado, es más lento. Líneas de este tipo, fijaros, estas que están sueltas, siempre a la hora de procesarse son peores que las líneas tipo polilínea. ¿De acuerdo? Que son líneas que sí son continuas, son de este tipo, ¿veis? Un único tramo. Ya sabéis que bueno, esto tiene fácil solución. Si no habéis hecho una polilínea previamente, yo podría usar la herramienta de unir, esta que tengo aquí, o juntar, como queréis llamar. Escribimos también unir, el atajo de teclado. Vamos a solapar o a fusionar o a soldar lo que serían las distintas líneas, ¿vale? Sería esto. Pues ahora ya sí sería una polilínea, como esta que tengo aquí, pues sería un procedimiento para aligerar el proyecto. Otra mala práctica que veo muy habitualmente en el uso de AutoCAD es el usar el estilo de línea directamente en el espacio de modelo. Lo ideal será siempre usar el sistema de plumillas. Como ya veréis en la lección sobre plumillas, yo puedo establecer un color o una plumilla para cada tipo de línea y posteriormente, en el momento de la impresión, establecer qué tipología de trazo tiene cada una de estas líneas, pero no pretender usar la propia tipología de línea en el proyecto. Por ejemplo, establecer que estas tres líneas van a ser evidentemente de color negro, estas de aquí, elegir por ejemplo el trazado también aquí en el propio espacio modelo, incluso el tipo de línea, quiero que sea una línea discontinua. Estoy haciendo todas estas modificaciones en el espacio de modelo. Esto no es recomendable porque da lugar a muchísimos errores de representación, ya que me cuesta muchísimo diferenciar entre los distintos tipos de trazado dentro del propio proyecto. Lo ideal será siempre establecer el color de la plumilla que estamos usando, ¿vale? Que sea muy diferenciable, claramente diferenciable en el proyecto, de forma que cada uno de los elementos del mismo, pues por ejemplo, si son muros tenga un color azul, si es mobiliario, pues que tenga un color, por ejemplo, verde. Son plumillas que son muy diferenciadas, son muy fácilmente diferenciables entre sí y no va a producir ningún tipo de error o confusión a la hora de dibujar en AutoCAD. Entonces es importante siempre trabajar con el sistema de plumillas y posteriormente establecer en el gestor de la presentación, en el administrador de papel, establecer para cada plumilla un trazo diferenciado. Otro fallo muy común que veo y es el hecho de explotar o descomponer los bloques del proyecto, ¿no? O seleccionar incluso todo el proyecto. Yo podría seleccionar toda esta planta de la vivienda y hacer una operación de descomponer con este icono de aquí. Esto la verdad es que bueno, es lo peor que podéis hacer al dibujo, ya que se estropea todo el trabajo previo. Fijaros que lo que he hecho es explotar los bloques que ya estaban creados previamente. Es un proceso ya irreversible, ya que esta geometría está partida, ya no se van a comportar como bloque. Entonces, esta operación de seleccionar objetos y descomponer vamos a intentar evitarla en la medida de lo posible, ya que el trabajo, como veíamos anteriormente, con elementos que están totalmente sueltos, que si yo modifico uno no se modifican el resto de elementos en el proyecto, resulta bastante tedioso y no es nada operativo. Y cuando colaboréis con otros proyectistas en cualquier tipo de diseño, pues va a ser bastante complicado el que puedan trabajar de forma fluida, ¿de acuerdo? Entonces importante intentar no hacer esas operaciones de explotar, entre comillas, o descomponer lo que sería la geometría. E igual que explotamos los bloques, otro procedimiento que también vemos mucho en usuarios noveles de AutoCAD o iniciados es que explotan también lo que serían los propios sombreados del proyecto. Vamos a aplicar aquí un sombreado, por ejemplo este. Vamos a establecer una escala un poquito más pequeña, esta escala. Vale, este sombreado evidentemente también se puede descomponer, como vemos aquí, y si hacemos esa operación el problema que nos vamos a encontrar es que tenemos cientos o miles de pequeñas líneas, que esto hace el proyecto bastante más complejo, el archivo más pesado y el trabajo con él mucho más complicado, ¿de acuerdo? Entonces esto no produce ningún tipo de mejora o ventaja a priori, a no ser que fuese necesario por algún motivo explotar la trama porque una pequeña superficie tramada o porque queremos eliminar parte de la misma, pues en ese caso en algunas ocasiones sí tiene un poquito más de sentido, pero en principio a priori este proceso de descomponer lo que sería una trama, un sombreado, no se lleva a cabo habitualmente con AutoCAD. Entonces vamos a intentar evitar este tipo de procesos que no son nada recomendables.
Otro consejo muy importante, siempre que comencemos un nuevo proyecto con AutoCAD, vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a elegir una plantilla, por ejemplo la AutoCAD ISO, ¿no? Es el estándar que usamos aquí en España. Vamos a abrimos un nuevo proyecto y mi consejo es que lo primero que hagáis siempre sea establecer las unidades, ¿de acuerdo? Vamos a escribir unidades y establecemos tanto, bueno, la precisión, y habitualmente si estamos trabajando en temas de arquitectura o con carácter arquitectónico vamos a establecer una precisión de 2 decimales y unas unidades en metros, ¿vale? Esto es lo primero que yo haría antes de comenzar nada en el proyecto, es establecer tanto la precisión como las unidades, ¿de acuerdo? Vamos a poner metros y precisión de 2 decimales, es decir, hasta la fracción del centímetro, ¿no? Vamos a aceptar y ya podemos comenzar el proyecto. Esto es muy importante, llevar a cabo este procedimiento nada más comenzar y ya a posteriori iremos introduciendo toda la información que sea necesaria. Lo comento porque una modificación a posteriori de las unidades del proyecto puede ser problemática, podéis tener problemas con la escala del mismo, con elementos que ya hayáis dibujado previamente. Entonces, lo primero siempre, vamos a escribir unidades al comenzar un proyecto y a establecer las unidades en las que vamos a trabajar. Posteriormente yo lo que haría es guardar el archivo y establecer un nombre por seguridad, como veíamos anteriormente. Otra mala práctica que veo habitualmente en el uso de AutoCAD es el hecho de imprimir directamente desde el espacio modelo, ¿no? Yo podría hacer una impresión, podría trazar lo que sería el espacio modelo. Esto no es nada recomendable, ¿de acuerdo? Porque en este espacio, aunque se pueda llevar a cabo la impresión, no vamos a tener un buen control sobre el formato papel que estamos usando. Va a ser bastante complicado. De hecho, deberíamos dibujar previamente lo que sería el formato, pues el A3, el A4, el A1, el formato de papel que queramos usar en la impresión y llevar a cabo desde aquí una impresión estableciendo la ventana o bueno, lo que sería la ventana que queramos seleccionar de impresión. Es un poquito más tedioso y da lugar a bastantes errores. Por lo tanto, lo que sería el trazado o la impresión de nuestro proyecto siempre la vamos a llevar a cabo desde las pestañas de presentación, que son estas que tengo aquí, que están con fondo blanco, donde ya sí tengo establecido el fondo o el formato, el papel de mi proyecto, ¿no? Donde va impresa la lámina de mi proyecto y además todo bien organizado según el tipo de documentación, pues iré teniendo distintas láminas o paneles y va a ser mucho más sencillo y vamos a evitar bastantes errores. Por lo tanto, muy importante las impresiones siempre desde el espacio de presentación, no nunca desde el espacio modelo, que es donde estamos realmente trabajando, dibujando. Luego nos encontramos un conjunto de errores que veo también en muchas consultas me llegan respecto a temas de interfaz, ¿no? Bueno, no visualizáis algunos elementos. Por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. Aquí tengo un proyecto nuevo limpio. En algunas ocasiones no veis lo que sería la rejilla, es probable que no tengáis activa su visibilidad. Para eso, pulsando la tecla F7 o con este iconito podéis activar esa visibilidad. También otro error muy común es que cuando estáis dibujando una línea notáis como que el movimiento se coarta, ¿vale? Está como coartado, se asocia a determinadas partes del proyecto. Es muy probable que tengáis activo el modo de forzar cursor o la tecla F9, que es este iconito de aquí. Entonces, si os fijáis, el movimiento no tiene precisión, o sea, realmente está dando saltos porque está coartado según la rejilla. ¿Veis que esto es un fallo también que os pasa mucho? Que me preguntáis que, bueno, no tenéis un control sobre la línea y suele ser debido a este motivo, a que tenéis activo el forzar a rejilla. Entonces vamos a desactivar esto. También, bueno, la rejilla, si no la vamos a usar, se puede desactivar, no tiene por qué estar siempre activa si no nos interesa. Podemos trabajar con un espacio totalmente o un fondo totalmente liso, en negro. Otro fallo muy común que me consultáis es que cuando estáis dibujando una línea no aparece las cajitas, ¿no? Donde yo puedo introducir la longitud o el ángulo de esta línea. Eso sería debido a que habéis desactivado el modo de entrada dinámica. ¿Veis? Este botón de aquí hace que desaparezca ese sistema de etiquetas, que es bastante cómodo, por lo tanto siempre vamos a activar la entrada dinámica para que sea mucho más sencillo introducir cualquier valor. Otro problema que también me consultáis es que estáis trabajando en ocasiones con el modo ortogonal, el famoso F8 activo, y no podéis dibujar líneas en diagonal, ¿no? Pues, o en otra dirección que no sea la ortogonal, o sea horizontal o vertical. Bueno, simplemente pulsando F8 o desactivando esta opción podéis pasar del modo ortogonal al modo normal. Eso suele ser un error muy común.
También me encuentro con que habéis perdido el espacio de iconitos, ¿no?, que tengo en la parte superior, y es porque quizás habéis pulsado a este botón que, si os fijáis, minimiza lo que serían todas las herramientas del programa. Simplemente haciendo clic aquí a esta flechita podéis nuevamente recuperar la visualización de las distintas herramientas de AutoCAD. También en algunas ocasiones perdéis lo que sería la barra de comandos, que es bastante útil, ya que muestra información e instrucciones sobre el uso del programa. Si habéis cerrado esto por equivocación, fijaros que el programa os aconseja que para volver a mostrar la ventana hay que pulsar control 9. Entonces, si yo he perdido esa ventana, simplemente con control 9, con control F9, por lo tanto con ese control 9 podéis mostrar nuevamente lo que sería la barra de comando, ¿vale? Muy sencillo, por si la habéis perdido, control 9 y ya está. En algunas ocasiones también os pasa que perdéis la visualización, por ejemplo, del gestor de capas. Es debido a que quizás hayáis pulsado a ocultar automáticamente, a este pequeño clic, ¿veis? Y se queda la barra, se quedaría el menú escondido, ya que se oculta automáticamente. Simplemente pulsando en este botón se quedaría fijada lo que sería la ventana en este caso de capas o de propiedades, ¿vale? Importante este iconito que hay aquí, activar o desactivar. Otro error o fallo muy común en los usuarios más noveles en el uso de AutoCAD es el hecho de no guardar el proyecto. Es muy importante que siempre comencemos guardando el proyecto para no tener ningún tipo de problema en el caso de que, bueno, hubiese un corte del suministro eléctrico o que el programa diese algún tipo de fallo, ¿no?, de error informático o el sistema operativo, de forma que perdamos la información. Por lo tanto, siempre que dibujemos algo, a partir de la primera línea que dibujamos, siempre vamos a guardar y vamos a nombrar el archivo con un nombre que nos permita identificar posteriormente a qué alusión hace, ¿no?, el archivo, qué tipo de proyecto es. Podríamos poner, por ejemplo, el nombre del proyecto, poner, pues no sé, la ubicación en la que se encuentra físicamente, la ubicación, el año del proyecto en el que lo hemos creado, etcétera, ¿no? Distinta información que nos permita posteriormente localizar de forma sencilla lo que sería este proyecto, ¿no? Pues eso, el nombre, pues si es una vivienda, es un restaurante, la ubicación, se encuentra en Madrid o en tal calle, el año de creación, por ejemplo este 2020, incluso pues datos como la tipología o incluso la versión, ¿no?, del archivo. Muy importante nombrarlo bien. Vamos a hacer un guardado en formato de AutoCAD, siempre, DWG, guardar, y a partir de este momento, pues bueno, podemos trabajar con total seguridad de que no vamos a perder la información. Además, AutoCAD hace autoguardados cada cierto tiempo, por lo tanto no habrá ningún problema con que perdamos esa información. Si además ese archivo que acabamos de crear, este archivo DWG, con el nombre, con la nomenclatura bien establecida, lo guardamos en una nube, ¿no?, en un servicio de hospedaje online, como puede ser Google Drive o puede ser Microsoft Drive o Dropbox, ¿no?, iCloud, las distintas nubes que tenemos disponibles hoy en día. Esto nos va a salvaguardar y asegurar que no perdemos nada de información. Siempre vamos a tener una copia totalmente online, accesible e independiente a nuestro equipo físicamente, ¿no? Vamos a tener una copia en la nube que va a asegurar que el trabajo está siempre a salvo. Entonces, muy importante recordar, crear ese archivo, nombrarlo bien para poder localizar el mismo y además guardar, aparte de en vuestros discos duros o memorias externas al equipo, siempre guardar una copia en la nube, que hoy en día es bastante accesible. Además, los archivos de AutoCAD.dwg no son archivos que pesen demasiado, que ocupen demasiado espacio. Por lo tanto, mi consejo siempre sería tener un respaldo en la nube, ¿no?, de este tipo de información, de estos proyectos que nos llevan tanto tiempo de elaboración y tanto trabajo y esfuerzo pues cuesta, ¿no?, llevar a cabo. Por lo tanto, vamos a intentar no perder información por un error de este tipo.